Con su permiso, diputada presidenta. México es una nación que valora y defiende su patrimonio cultural. Gente de todo el planeta llegan a nuestro país para admirarse ante nuestro pasado prehispánico y cultural. Nuestros museos se encuentran repletos de ejemplos del esplendor de las culturas que existían en este territorio, antes de la llegada de los españoles. Y nuestras calles y plazas exponen las impresionantes edificaciones que heredamos de las épocas de la conquista y la colonización. Por eso nos sumamos al exhorto hecho por nuestra compañera Aida Valencia para que la licenciada Nubia Mallorca, directora de la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, escuche a las autoridades municipales de la Sierra Sur y la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca. También en las profundidades de nuestras aguas, tanto marinas como continentales, existe un patrimonio cultural del cual también debemos sentirnos orgullosos. El dictamen que hoy discutimos, llevado a cabo por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, así como de Cultura y Cinematografía, constituye un acontecimiento verdaderamente inédito y de muchas formas alentador. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de generar y aprobar cambios normativos que fomenten prácticas jurídicas eficaces que promuevan la protección de nuestros bienes culturales. El patrimonio cultural subacuático, por su misma naturaleza y contexto, se encuentra fuera del alcance y observancia acostumbrada que podría tener cualquier construcción histórica o restos de carácter arqueológico. Por ello mismo, tradicionalmente se han encontrado también fuera de la protección de nuestras leyes federales en esta materia. Estos objetos, sin embargo, algunos cotidianos y otros más con valor económico intrínseco, están marcados por una gran significación cultural y artística, que como cualquier otro bien de esta índole debe ser protegido por el Estado mexicano. Desde 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que México forma parte, establece el derecho a la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no vivos del espacio que ocupa nuestro mar territorial, entendido como zona económica exclusiva. Por desgracia, en dicho instrumento internacional no se estipuló los derechos sobre los bienes con claro significado cultural. No sería sino hasta el año 2009 que obligaciones contraídas por el Estado mexicano de la citada convención cobrarían forma en la ejecución de normas y estándares internacionales, contenidos en los instrumentos internacionales complementarios, como fue el caso de nuestra adhesión a la Convención para la Protección del Derecho Cultural Subacuático. La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático parte de un suceso novedoso a nivel mundial, el creciente entusiasmo e interés del público por gozar de los beneficios educativos y recreativos de los bienes culturales subacuáticos, y la necesidad por lo mismo de establecer un acceso responsable a dichos bienes amenazados por las crecientes actividades de explotación comercial sin regulación y autorización. La creciente explotación comercial con fines de venta, alentada por la disponibilidad de la tecnología de punta que facilita el descubrimiento y acceso a esos bienes, requiere de normas más rigurosas y criterios rectores uniformes que impidan el creciente saqueo. Restos de navíos y las ruinas de edificios hundidos en el mar están cada vez más amenazados. Este patrimonio ya no está fuera del alcance de los cazadores de tesoros. Muchos sitios arqueológicos subacuáticos ya han sido presa del pillaje y robos de gran envergadura. La explotación comercial de sitios históricos sumergidos y la consecuente venta de artefactos constituyen una retorcida evocación de lo que sucedió por muchos años con incontables sitios arqueológicos ubicados en tierra. Estos piratas modernos, llamados comúnmente cazadores de tesoros, crecen día a día, sobre todo en países que cuentan con recursos suficientes y alta tecnología. Decenas de ellos poseen grandes empresas con sofisticados equipos de rastreo y se sienten atraídos especialmente por los beneficios económicos que representan los objetos extraídos de los cargamentos de los navíos, y en algunas ocasiones los beneficios son colosales. Las piezas arqueológicas e históricas que sustraen indebidamente se comercializan en casas de subastas prestigiosas de las grandes metrópolis que enseguida organizan ventas millonarias. La insuficiencia de las legislaciones y los derechos de soberanía de los estados permiten a los cazadores de tesoros continuar sus actividades y explotar artefactos y bienes con propósitos puramente comerciales, en total desprecio por la pérdida que ocasionan a la ciencia, a la historia y a la humanidad. Los sitios arqueológicos que yacen en ríos, lagos o fondos marinos constituyen una enorme fuente de información sobre la vida de nuestros antepasados y por lo tanto un legado histórico y cultural inapreciable. Desafortunadamente, la cacería de tesoros es una actividad muy lucrativa y miles cazadores de tesoros desvalijan los objetos de sus conjuntos originales para venderlos a coleccionistas inconscientes. En México,
El patrimonio cultural se encuentra protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, y el patrimonio subacuático solo se resguarda mediante la suscripción y ratificación de tratados internacionales. Pero estas disposiciones legales no alcanzan a proteger la oleada de saqueos y actos de vandalismo en cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas, que forman parte de la riqueza cultural de la nación. En nuestro país existen varios enclaves subacuáticos de enorme valor cultural, como lo son el manantial de la Media Luna en San Luis Potosí, estructuras mayas en la costa oriental de la península de Yucatán, el arrecife Chitales en Cancún, Quintana Roo, o el arrecife Cayo Nuevo en el Golfo de México, en donde, según estimaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, existen más de 250 embarcaciones hundidas. Se cree que en el fondo de los océanos del planeta yacen diseminados más de 3 millones de objetos de navíos naufragados, aún por descubrir. Solamente en América del Norte se han registrado más de 65,000 pérdidas de navíos desde el año 1500 hasta nuestros días. En México, por las mismas insuficiencias económicas o institucionales que padecemos, no contamos con un catálogo confiable que registre el enorme patrimonio que yace bajo las aguas de nuestro territorio. No obstante, nuestro pasado histórico, prehispánico y colonial presume la existencia de riquezas culturales formidables que deben ser rescatadas y protegidas. El dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía no solo describen las bondades y la importancia de aprobar la iniciativa en comento, sino que además establecen adecuaciones que la vuelvan más eficientes en su implementación. Así, además de adicionar con toda claridad y precisión un artículo que define el concepto de patrimonio subacuático, Presidenta, termino. Tal vez esto no sea igual de importante que la reforma de telecomunicaciones, pero es muy importante para la cultura en México. El dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía no solo describen las bondades y la importancia de aprobar la iniciativa en comento, sino que además establecen adecuaciones que la vuelven más eficiente en su implementación. Así, además de adicionar con toda claridad y precisión un artículo que define el concepto de patrimonio subacuático a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece simultáneamente la regulación de los hallazgos y su proceso de notificación a las autoridades competentes, así como las sanciones aplicables a quienes infrinjan la norma. Todo ello, sin duda alguna, en beneficio del espíritu de la iniciativa misma. En virtud de las bondades que supone para la salvaguarda y protección de una parte importante de nuestro patrimonio cultural tradicionalmente olvidado, es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.